¿Qué tal? Buenas tardes, Claudio. Y consultarle justamente a Horacio Rodríguez Larreta cómo fue el análisis de esta primera jornada de este cuidado para adultos mayores, porque hubo quejas de parte de estas personas, ya que no pudieron comunicarse, muchos de ellos, a la línea 147. ¿Qué fue lo que pasó y cómo analizan la primera jornada, Larreta? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la verdad que los números son increíbles. Fue el día de mayor llamados de la historia del 147. Por el tema este, 30.000 personas llamaron. Puede ser que en algún momento del mediodía hubo un cuello de botella, es el primer día, nos estamos acomodando, pero es una medida para cuidar a los adultos mayores. Hay algunos datos que son innegables. En Europa, 8 de cada 10 fallecidos tienen más de 70. En la Argentina se está comprobando lo mismo. El promedio de edad de los fallecidos es de 71 años. Es una enfermedad, ya lo estamos viendo, que genera riesgo de vida en los mayores. Y esa es nuestra gran preocupación. Lo venimos diciendo el primer día, o sea, hace más de un mes y algo hicimos las primeras conferencias de prensa acá explicando las medidas que tomábamos. Tomamos medidas incluso antes de que hubiera ni un solo caso en la Argentina, o sea, nos anticipamos. Y ya ahí dijimos, tenemos que tener especial cuidado en los adultos mayores porque estábamos viendo que en el mundo cada vez había más fallecidos de esa edad. ¿Lo sorprendió el reclamo de un sector de la sociedad? Mira, sabíamos que había gente que seguramente no le iba a gustar la medida. Son medidas, a ver, es una situación muy difícil para todos, muy difícil, donde uno tiene la responsabilidad de tomar decisiones. Nosotros, todas las decisiones que tomamos son decisiones sanitarias. O sea, el criterio, el objetivo es cuidar la salud y la vida de la gente, guiadas por nuestros médicos, por nuestro ministro de Salud, por nuestros sanitaristas, que desde el primer día, digo, no fue un día para el otro, el primer día dijeron, lo más importante acá es cuidar a los mayores, porque es quienes más riesgo de fallecimiento tienen. Y eso se fue comprobando. Primero eso. Segundo, lo vimos, lo decían ustedes recién, hay más gente en la calle. Sí. Más gente en la calle significa más riesgo de contagio. Esta es una enfermedad muy contagiosa, que tiene un problema adicional, que 2 de cada 3 contagiados no tienen síntomas, con lo cual no saben que están contagiados. Entonces, cuando la gente sale, por ejemplo, al supermercado, a la farmacia, posiblemente el cajero del supermercado, el que atiende en la farmacia, esté contagiado y no lo sepa, pero puede contagiar a otro. Y si ese otro que se contagia es un adulto mayor, tiene un alto riesgo de vida. No tengan duda que son decisiones duras, difíciles, que hay gente que las entiende mejor, otra menos. Hay gente que no está de acuerdo y es válido, que tiene otras prioridades. Ahora, nuestra prioridad es el cuidado de la vida. Y nuestros médicos, los sanitaristas nos dicen, para cuidar la vida, lo más importante es cuidar a los que más riesgo tienen, que son los mayores de edad, y los datos son contundentes. O sea, las decisiones se toman basadas en los datos. Rodríguez Larreta. Hoy le daba... Sí. Claudio, sí, perdón. Después te... Buenas tardes. Decime. Digo, si no tengo mal los números, creo que en la ciudad de Buenos Aires hay entre 320.000 y 340.000 adultos mayores de 70 años. Y, digo, por los números que han dado recién, no ha llamado ni siquiera el 10% al 147. ¿Ustedes creen que este porcentaje se va a mantener o se va a ir incrementando con los días? Mirá, llamaron 30.000 personas, es cierto, un poquito menos del 10%. Pero 30.000 personas es la mayor cantidad de llamados de la historia del 147. Quiere decir que mucha gente es consciente de esta preocupación, bien, de este problema que tenemos. Pero un dato, te diría, más importante todavía. Más de 11.000 personas de las que llamaron para decir que querían salir. Les dimos una alternativa y no salieron. Evitamos que salgan. Bien. Son 11.000 personas que si no hubieran estado por la ciudad con riesgo de contagiarse. Claro. O sea, desde ese punto de vista, estuvo muy bien lo que se hizo. La mayoría de los llamados era para gente que necesitaba salir a comprar comida, primero, pedía el que más, y segundo, salir a comprar medicamentos. En muchísimos casos accedieron, les ofrecimos tener un voluntario que los puede ayudar, y accedieron. Y gente que iba a salir, evitó de salir. Eso significa que evitó el riesgo de contagio. Ese es el espíritu de la medida. Larreta... Yo entiendo que hubo discusiones. Sí. No, es que la mayoría de los representantes de la tercera edad, incluso han hecho muchos una carta pública dedicada a usted quejándose por la medida, consideran que es discriminatoria y que además infantiliza a la tercera edad o a una persona de 70 años en adelante que bueno, puede tener una vida plena y puede decidir por sí mismo y sabe, y además no son los que están violando la cuarentena los adultos mayores en general.
A ver, primero de todo, el que afecta a los adultos mayores es el virus. Esa es la realidad. Quien afecta, quien pone en riesgo, quien mata es el virus. Yo tengo que tomar decisiones a partir de eso. Por supuesto que tienen toda plenitud de decidir, porque el que llama y aún ofreciéndole una alternativa para que no salga, quiere salir igual, puede salir, puede hacerlo. Así como mucha gente hoy tomó la recomendación que le dimos y tomó la ayuda y no salió, mucha otra, a pesar de haber llamado, salió igual, porque tienen el derecho a hacerlo, tienen todo el derecho a hacerlo. Si quieren salir igual, cuando llamaron, les ofrecimos, mirá, te mando a alguien para ir a comprar, dijo que no, que lo hacía igual y no hubo problema, a nadie se le cortó el derecho de salir a la calle. Ahora, como vos decías, hay gente que cumple y otra que no. Hay gente que cumple de todas las edades y otra gente que no cumple de todas las edades también. El problema es que si el que no cumple es un adulto mayor, el riesgo es muy grande. Acá estamos hablando de riesgo de vida, a ver si entendemos todos. Es de todas realmente maneras, dramática la situación. De lo todas hemos maneras, visto en todas las ciudades del mundo. De todas maneras, y enganchando la pregunta que hacía Mariana, ¿qué los llevó a tomar la decisión de moderar una medida que al comienzo parecía bastante más rígida de lo que terminó siendo? Mira, yo hice con Fernán Quirós, en este mismo lugar donde estamos, en Parque Patricios, en nuestra oficina, una conferencia de prensa el viernes al mediodía, que se pueden fijar ustedes, dije más o menos lo mismo que dije hoy. Es cierto que en un principio se había instalado, como se dice comunicacionalmente, que iba a ser más dura. Nosotros aclaramos acá el viernes a las 12 del mediodía que no había ninguna penalidad. Lo dijimos el primer día. Entiendo, y es cierto, que se había rumoreado, había salido, se había filtrado una información de que podía haber una penalidad. Me lo preguntaron acá, lo desmentí de plano el primer día. Entonces, lo que sí, durante el fin de semana escuchamos mucha gente, me llamaron, algunos enojados, otros apoyando. Mucha gente me llamó diciendo, mirá, es un problemón, una frustración enorme, pero lo entendían. Y no es que la medida fue la misma que anunciamos el viernes, pero te reconozco, como vos decís, que por ahí comunicacionalmente al principio no fue claro. No fue claro. Lo aclaramos de movida, lo expliqué todo el fin de semana, ayer mandé una carta pública a todos los porteños. Ahora, también es cierto, aún así, puede haber gente que no está de acuerdo, y es válido, es válido. Nosotros explicamos por qué lo hacemos, y lo hacemos estrictamente por razones sanitarias. Por razones sanitarias, para cuidar la vida de la gente ante una realidad que es incuestionable, que es que la mayoría de los que fallecen son mayores, y eso es un dato de la realidad. Larreta, ¿vio, por ejemplo, la queja, bueno, con un poco de ironía que hizo Nacha Guevara en las redes sociales? Mira, no es que estuve atrás de cada caso y quejas con ironía. A ver, es un tema muy sensible para mí, no voy a contestar con ironía tampoco, ¿no? Es un tema muy serio, estamos hablando de la vida de la gente. Entiendan entonces, todos vemos que es una situación muy difícil, acá y en el mundo. Y nuestra responsabilidad es tomar decisiones para cuidar a la gente, no voy a entrar en una discusión de ironías. De todas maneras, por ejemplo, en el mundo también, por supuesto, se está debatiendo esto y Emmanuel Macron, el presidente de Francia, tuvo que dar marcha atrás. Es llamativo que ninguna de las provincias lo hayan copiado tampoco a usted en esta medida, con lo cual es evidente que no hay una única respuesta a este asunto. Pero obviamente no hay una única respuesta. No hay una respuesta que sea perfecta. Es una enfermedad que no tiene antecedentes. Ojalá tuviéramos una respuesta, un manual que nos diga cómo seguirlo. No lo hay. Buenos Aires es muy distinto al resto de las provincias, por dos motivos. Primero, porque lo que se llama la pirámide... Bueno. Se ha cortado allí la comunicación con Horacio Rodríguez Larreta.